Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en esta programación de reto bíblico 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones, a nuestra mente. Danos esa sed de ti y de tu palabra. Danos la gracia por entender las Escrituras, de amarlas cada vez más y en esta cuaresma de verdad cumplir lo que nos propusimos cada uno de nosotros para darte la gloria y la alabanza a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos con el capítulo 15 del libro de Levítico. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y le dijo: digan a los israelitas lo siguiente: cuando un hombre sufra de flujo de su miembro, este flujo será impuro. La impureza del hombre debida al flujo existirá tanto si su miembro deja de correr el semen como si queda obstruido a causa del mismo. De todos modos es impuro. Cualquier lugar en que ese hombre se acueste y donde su flujo se derrame será considerado impuro. Cualquier objeto en el que se siente será considerado impuro. Cualquiera que toque el lugar en que ese hombre se acostó deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera que se siente en el objeto en que ese hombre se haya sentado deberá lavarse su ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque al que sufre de flujo deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. Si el que sufre de flujo escupe sobre una persona pura, esa persona deberá lavarse la ropa y lavarse a sí misma con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquier silla de montar que use el que sufre de flujo será considerada impura. Cualquiera que toque algo sobre la cual se haya sentado el que sufre flujo será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera que lleve alguna de esas cosas deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera a quien toque el que sufre de flujo sin haberse lavado las manos deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. La olla de barro que toque el que sufre de flujo debe romperse. Los objetos de madera deberán lavarse. Si ese hombre sana de su flujo, deberá contar 7 días para su purificación. Se lavará la ropa y se lavará a sí mismo con agua de manantial, y entonces quedará purificado. El 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de palomas, e irá a la entrada de la tienda del encuentro para entregárselos al sacerdote en presencia del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, y así se realizará ante el Señor la purificación del hombre que sufre de flujo. Cuando un hombre tenga un derrame de semen, se lavará con agua todo el cuerpo y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquier ropa o cuero en que salga parte del semen deberá lavarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, los dos deberán lavarse con agua y quedarán impuros hasta el anochecer. Cuando una mujer tenga su periodo normal de menstruación, será considerada impura durante 7 días. Cualquiera que la toque será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa en la que ella se acueste durante su periodo de menstruación será considerada impura. Cualquier cosa en la que se siente será considerada impura. Cualquiera que toque el lugar donde ella se haya acostado deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque algún objeto en el que ella se haya sentado deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque algún objeto en el que ella se haya sentado deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua y será considerado hasta el anochecer. Si algún hombre se acuesta con ella, comparte su impureza y será considerado impuro durante 7 días, lo mismo que el lugar donde él se acueste. En caso de que una mujer tenga flujo de sangre fuera de su periodo normal de menstruación y que el flujo dure muchos días,
o en caso de su menstruación le dure más de lo normal, será considerada impura mientras le dure el flujo, como si estuviera en su periodo de menstruación. Cualquier lugar en que ella duerma y cualquier objeto en que se siente mientras dura el flujo será considerado impuro, como si fuera ella en su periodo de menstruación. Cualquiera que toque estas cosas será considerado impuro. Deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. Cuando el flujo se detenga, podrá contar 7 días y después quedará purificada. Al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de palomas y se los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Así realizará el sacerdote ante el Señor la purificación de esa mujer por el flujo que tuvo, y de esa manera alejarán ustedes a los israelitas de sus impurezas, para que no mueran por manchar con ellas el lugar donde yo habito entre ellos. Estas son las instrucciones acerca de los que sufren de flujo y los que tienen derrames de semen, quedando impuros por esa razón. Acerca de las mujeres que están en menstruación, en una palabra, todo el que sufre de derrames, ya sea hombre o mujer, y de los hombres que se acuesten con una mujer durante su menstruación. Levítico capítulo 16. El Señor habló con Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón que murieron por haberse acercado demasiado a la presencia del Señor, y dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora al santuario que está detrás del velo, ni ante la tapa que está sobre el arca, para que no muera, porque yo me manifestaré en una nube sobre la tapa. Aarón debe entrar en el santuario con un becerro como sacrificio por el pecado y con un carnero para ofrecerlo en holocausto. Debe ir vestido con la túnica de lino consagrada, cubierto su cuerpo con calzoncillos de lino, y llevar puesto el cinturón y el turbante de lino a esa ropa consagrada. Así que antes de ponérsela, él debe lavarse con agua. De parte de la comunidad israelita tomará Aarón 2 chivos como sacrificio por el pecado y un carnero para ofrecerlo en holocausto. Ofrecerá entonces el becerro como su propio sacrificio por el pecado, para obtener el perdón de sus propios pecados y los de su familia. Después tomará los 2 chivos y los ofrecerá ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará suerte sobre los 2 chivos. Una suerte será para el Señor y la otra para Azabel. El chivo sobre el que recaiga la suerte por el Señor lo ofrecerá Aarón como sacrificio por el pecado, pero el chivo sobre el que recaiga la suerte de Azazel lo presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón de los pecados, y después lo echará al desierto donde está Azazel. Aarón ofrecerá el becerro como su propio sacrificio por el pecado, para obtener el perdón de sus propios pecados y los de su familia. Luego tomará un incensario lleno de brasas tomadas del altar que está ante el Señor y 2 puñados de incienso aromático molido, y los llevará detrás del velo. Echará incienso sobre el fuego en presencia del Señor, y el humo del incienso cubrirá la tapa que está sobre el arca de la alianza. De esa manera Aarón no morirá. Tomará también un poco de sangre del becerro y con su dedo lo rociará sobre la tapa, por el lado oriental. Luego rociará sangre con su dedo 7 veces por la parte delantera de la tapa, y después de eso matará el chivo como sacrificio por el pecado del pueblo, y llevará la sangre a la parte que está tras el velo. Allí adentro la rociará encima y delante de la tapa, tal como lo hizo con la sangre del becerro. De esa manera limpiará el santuario de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los israelitas. Lo mismo debe hacer con la tienda del encuentro, la cual está en medio de ellos y de sus impurezas. Mientras Aarón está dentro del santuario para obtener el perdón de los pecados, y hasta que él salga, nadie debe estar en la tienda del encuentro. Una vez que haya obtenido el perdón de los pecados de él y de su familia,
y de toda la comunidad israelita saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la untará sobre los cuernos y alrededor del altar. Y con el dedo rociará sangre sobre el altar 7 veces. Así lo purificará con las impurezas de los israelitas y lo consagrará. Cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda del encuentro y el altar, mandará traer el chivo que aún esté vivo, y poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, confesará sobre él todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas. De esta manera pondrán los pecados sobre la cabeza del chivo, y una persona se encargará de llevarlo y soltarlo en el desierto. Así, al perderse el chivo en el desierto, se llevará todas las maldades de ellos a tierras deshabitadas. Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro y se quitará la ropa de lino que se puso para entrar en el santuario y lo dejará ahí. Ahí mismo en el santuario se lavará con agua y después de vestirse saldrá a presentar su propio holocausto y el que debe ofrecer por el pueblo. Así obtendrá el perdón de sus pecados y los del pueblo. La gracia del sacrificio por el pecado la quemará en el altar, y el que haya llevado el chivo para soltarlo a Azazel se lavará la ropa y se lavará a sí mismo con agua, y después podrá entrar en el campamento. El becerro y el chivo que fueron sacrificados por el pecado y cuya sangre fue llevada al santuario para obtener el perdón de los pecados, será llevada fuera del campamento, y su piel, carne y desechos serán quemados. La persona que los queme deberá lavarse la ropa y lavarse a sí misma con agua, y después podrá entrar en el campamento. Esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores, lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor, y quedarán limpios de todos ellos. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial, un día especial de reposo y dedicado al ayuno. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le ha dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados, se vestirá con la ropa de lino consagrada, y hará la purificación del lugar santísimo, y de la tienda del encuentro, y del altar, y obtendrá el perdón de los pecados de los sacerdotes y de toda la comunidad. Esta será una ley permanente para ustedes. Una vez al año se celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados que haya cometido los israelitas. Y se hizo tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, había unos puntitos que quería tocar. El primero dice que una vez al año harán ese rito para el perdón de los pecados. La Iglesia Católica nos pide una vez al año, por lo menos, confesarnos para el perdón de los pecados, por lo menos una vez. Les digo que entre más vamos leyendo las Escrituras, más vamos viendo que la Iglesia Católica es 100% bíblica. El segundo punto que quería tocar es que dice que esta será una ley permanente para ustedes. El 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores. La Iglesia Católica en realidad solamente nos obliga o nos pide que ayunemos 2 veces al año, miércoles de ceniza y viernes santo. Eso es todo lo que nos pide la Iglesia. Y en esos días ni siquiera como católicos, si tenemos negocios, debemos de vender carnes rojas. Si nosotros vendemos carnes rojas en esos 2 días del año, nosotros somos cómplices del pecado de aquellos que no la compren y la consuman. Entonces, eso es algo que a veces se nos pasa. Y el otro punto que quería tocar es lo hermoso que están estos 2 libros, Éxodo y Levíticos. Cuando leemos el libro de Levíticos, es de todas las reglas y las leyes para los israelitas.
Y a veces podemos decir, pero es que eso está escrito nomás para saber cómo vivían los judíos de antes. Mas, sin embargo, hay algo mucho más profundo en estos dos libros que hoy los quería tocar. El primero, si nosotros leemos el libro del Éxodo o recordamos lo que ya hemos leído, vamos a ver que en el libro del Éxodo era Dios que venía en busca del encuentro del hombre. Y era Dios que venía y llamaba al hombre. Era Dios que venía y les decía, Él es o yo soy Dios, yo soy el que soy, yo soy Yahvé. Entonces es Dios que se da a conocer al hombre. El libro de Levítico, como podemos ver, es un libro de muchas leyes, muchas instrucciones de cómo adorar a ese Dios que se nos fue revelado en el libro anterior. Miren qué hermoso. Primero Dios viene y nos encuentra, nos ama, nos muestra su poder y su gloria para nosotros amarle y después nos dice, esto es la manera con la que ustedes me pueden adorar. Primero Él viene y después me enseña cómo debo yo adorarle en el libro del Levítico. Esto lo podemos aplicar para los hermanos separados que nos pasan diciendo que las obras no sirven para nada, pues podemos ver que el libro de Levítico literalmente está lleno de obras que tenemos que hacer. Muchas obras para el Señor. Nos pide, cuando habla sobre los sacrificios, un toro, un cordero, pero le va bajando. A medida que la persona se encuentra limitada, le va bajando que a un pichoncito, y de plano, si no tienen nada, aunque sea tráigame dos masas, me parece que dice, de harina. O sea, que para el Señor algo, aunque sea mucho poco, le tenemos que dar, pero algo se le tiene que dar. Lo mismo en nuestra vida, en nuestro corazón. Cada uno tiene diferentes posibilidades de darle al Señor, pero lo poco o lo mucho que podamos dar, lo tenemos que dar al Señor. El Señor nos exige darle de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro bolsillo, invertir tiempo, dinero. Eso de que yo no doy porque no puedo, o es que no tengo tiempo, no, por eso no puedo donar tiempo, o por el trabajo no puedo servir, eso no es bíblico, mis hermanos. Nos pone desde un toro hasta dos simples masas, dos masas. Al final algo tenemos que dar, alguna obra tenemos que mostrar. No podemos nomás ser de palabra, aunque a veces cueste. Tenemos que luchar por dar por lo mínimo, de perdes compartir. Si yo no tengo ni una manera de evangelizar, por lo menos veo este video, me gusta y se lo comparto al que sigue. Ya por mínimo hiciste algo. Pero mi hermano, sé partícipe del reino de los cielos. Dios te bendiga. Si Dios permite, nos vemos mañana. Que la paz del Señor siempre esté con ustedes y conmigo. Y de verdad les mando un fuerte abrazo. Bendiciones.